la sesión 11 del taller de trabajos en cristal técnica Tiffany's y vamos a seguir sobre el trabajo que habíamos empezado en el vídeo anterior, en la colocación del plomo sobre esta lámpara. Como veis, ya he pasado todo el dibujo al interior, he hecho alguna modificación que os voy a comentar para que la tengáis en cuenta si os decantáis por hacer este mismo modelo. Yo originariamente esta especie de flor de lis que había puesto en los laterales la llevaba hasta donde llegaban las líneas estas que se unían, pero he decidido que voy a hacer el corte de esas líneas precisamente en ese pétalo, puesto que la pieza que quedaba de cristal era excesivamente grande y si realmente esto fuera una lámpara no sería operativo. Es verdad que con esta inclinación, ni siquiera esta, deberíamos hacer más cortes, pero bueno, pienso que va a lucir más así, por eso no voy a hacer cortes a lo largo de esta pieza. Pero bueno, sí que ya consigo algo si la corto aquí. Es la única modificación que he hecho. Y luego otra cosa que no sé si os lo comenté, creo que no, es que he decidido sobre estas dos piezas que son simétricas en cada cara, he decidido que una sea la dominante. En este caso he cogido esta, es decir, esta pieza viene entera y esta pieza muere en la anterior. Bueno, cuando he hecho el lado contrario, lo que he hecho es que siguiera el mismo sentido. Esta era la que montaba, perdón, la que montaba, la que era más grande. Bueno, pues aquí sería esta de aquí. Bueno, entonces ahora solamente nos queda decidir por dónde vamos a empezar. Ya os había comentado en el primer trabajo que hicimos con el plomo adhesivo que íbamos a intentar hacer las piezas más largas, las primeras, porque las demás iban a ir a morir a estas. Entonces, bueno, vamos a empezar pues por ese caracolillo, el que va en una pieza todo él. Bueno, pues ya como la otra vez, cogemos el plomo, vamos a hacer de una vez esto, ¿no? Entonces medimos, ya sabéis que siempre un poco abundante la pieza. Ya sabéis que si luego nos queda un trozo grande lo vamos a utilizar en los trozos más pequeños. Lo estiramos un poquito, le damos un pequeño corte en el medio y tiramos. No nos hace falta cortar de adelante a atrás, con un pequeño corte es suficiente. Bien, y empezamos a colocar el plomo. Bueno, como os había dicho la otra vez, vamos a empezar dejando siempre un poco de sobrante. Luego ese sobrante lo vamos a levantar cuando hagamos esta pieza y hagamos morir este trozo en él. Y con los dedos primero lo vamos planificando. Lo estoy haciendo, no tengo mucha visibilidad para que vosotros lo veáis bien, este primero. Entonces, bueno, voy a ir mirando de lejos, sí. Que ya sabéis que con una mano vamos poniendo y con la otra vamos guiando. Hacemos mucho cuidado con esta postura, porque hace resistencia y puede llegar a romper, o sea que nunca hagáis mucha fuerza. Por la parte de abajo colocamos el plomo al son de la curva, quiere decir, vamos poniendo el dedo en el canto para que quede justo a ras, ni que sobresalga ni que se quede metido, porque si no se vería el acetato. Esto sí que es importante. Bien, venimos aquí, seguimos y lo mismo. Nos va a quedar un sobrante que yo ya lo he cortado a propósito un poquito grande para que nos quede ahí un sobrante. Cuando hagamos esta pieza levantaremos esta y la haremos morir en esta. Bueno, la miro de lejos, compruebo si tiene la forma que efectivamente yo quería, está bien. Bueno, pues con el aplanador, como siempre, vamos aplanando. Ya sabéis que el aplanado es muy importante, es lo que va a hacer que quede bien pegado el plomo. Mucho cuidado con el aplanado, que es cuando hacéis fuerza. No vaya a ser, como el trozo es muy grande, el que he puesto, se va creando como una especie de ampolla. Como es muy grande, no me va a permitir seguir, voy a levantar y voy a aprovechar esa ampolla. Por eso cuando colocáis con el dedo no es necesario presionar mucho el plomo, eso lo hacemos con el aplanador por si acaso nos pasan estas cosas, que tengamos que levantar, que nos sea mucho más fácil. Vuelvo a poner el dedo como referencia para que vaya bordeando bien la forma de la onda. Voy aplastando, pongo la mano debajo para hacer fuerza sobre la mano
y que no tenga mucho vano. Es un poco incómodo, pero es muy necesario, ¿eh? Aquí parece que se mete un poquito, voy a sacarla un poco. Vale, bien. Coloco el último trozo y aplasto. Bien. Paso el pico por la rebaba que pudiera tener. Y listo. Voy a levantar este trocito. Vamos a poner el otro trozo. Creo que con el sobrante de antes nos daría, sí, de sobra. Con el otro trozo hacemos lo mismo. Ponemos al principio un poco de sobrante que vamos a levantar. Vamos guiando con el dedo, mirando más o menos que el grosor de la pieza, o sea, de toda la tira, se mantenga. Eso es una de las cosas más importantes. Con eso quiero deciros que si el dibujo de abajo no se corresponde, pues no pasa nada. Vais, ya os digo que es una modificación. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, al plomo venir por la parte de arriba, o sea, el canto del plomo de arriba nos come los 3 milímetros que tiene, vamos a tener que subir con respecto al dibujo que hemos hecho 3 milímetros, calculo yo, porque el dibujo estaba contando con el canto de abajo de la onda. Entonces, bueno, vais mirando de lejos, vais comprobando si os va quedando medianamente parecido, o como poco con una forma que sea agradable, ¿eh? No se trata tanto de igualar, sino de que sea armonioso el dibujo. Bueno, ahora vengo aquí a dar esta curva, que sea bastante cerrada y puede ser de lo más problemático. Bueno, y la miraría de lejos, confirmo de lejos. Bueno, solamente hay una forma aquí que se enchancha un poquito, pero es inevitable para que no nos venga la otra. Yo lo veo bastante bien, pues vamos a ello, aplastamos. Vamos a hacer como el otro día. Yo voy a hacer media lámpara, y para que no se os haga el vídeo muy pesado, la semana que viene lo tendré todo puesto cuando empecemos a aportarle ya color a la pieza. Bueno, con el aplanador ajusto totalmente al anterior, y yo con el bisturí corto al son del corte que haga. Ya os comenté la otra vez la importancia de que no queden huecos y de que una vez que cortemos volvamos a aplanar para ajustar bien esas piezas. Esta pieza que levanté la llevo a su sitio, y lo que me queda es pasar la rebaba de esta última pieza que colocamos. Como veis, el dibujo no se ajusta totalmente al que yo tenía debajo. Lo que he mirado es que la pieza que quede ahora sea la que tiene que quedar armoniosa. Bueno, venimos al otro lado y vamos a hacer la otra curva. Voy a hacer la otra curva, sobre todo, incluso esta parte de abajo no es necesaria. Voy a poner la parte de arriba para que no se os alargue mucho el vídeo, para hacer los trozos que van al... Bueno, tengo aquí un trozo que me había quedado la vez anterior, que yo creo que me da, para poder hacer el trozo de arriba, que es donde van a morir, a estas piezas. Bien, aquí lo mismo, coloco el plomo haciendo la junta, miro que la forma de esta curva sea bastante simétrica a la del otro lado, y con el pulgar de la otra mano voy guiando la forma. Bien, la miro de lejos y con el aplanador, pues me parece que tiene buena forma, aplasto. Aplasto, quito rebaba, corto este que va a ser definitivo. Lo que os comento siempre, la mano debajo para hacer fuerza sobre nuestra mano y no sobre la pantalla, que pudiera romper.
y aplastamos esa unión. Bueno, esta pieza de aquí la voy a dejar hasta que no haga esa flor de lis, ¿vale? Bueno, siguiente paso. Podríamos hacer, vamos a hacer primero lo que es el dibujo y luego los fondos. Vamos a hacer esta especie de cola de pavo real. Empezamos por... Vamos a coger otro trozo que esté más liso, que se está muy... Voy a hacer esta pieza, esta, con lo cual voy a coger un trozo ahí, los dos lados, o sea, con las dos mitades. Hago la pieza, ya veis que acaba en pico en la parte de arriba, o sea que haríamos un poco el efecto que hicimos con las hojas en el primer proyecto. Coloco, monto siempre un poco en esta línea, vengo aquí, la miro de lejos, pues está bien, aplasto. Ya veis que no aplasto el sobrante, porque si lo aplasto luego me va a costar trabajo levantarlo. Vengo al lado contrario, miro que quede simétrica, la curvatura. Y muy importante es que nos quede el pico en paralelo con esto. Está un poco desviado, pues voy a moverlo un poquito más. Me viene un poquito más arriba, no me importa, lo que quiero es que quede bien. Es más, podéis puntearlo un poquito, hacer esto para... Es muy importante esto, porque si queda muy desviado con respecto a esa pieza se va a notar un montón. Hacemos esa aproximación. Yo voy a limpiarla ahora, que ya tengo claro que ha quedado bien, para que no se me olvide. Bueno, aplasto bien, corto, aquí y aplasto, corto, aquí y aplasto, y como os decía en las hojas, hago ese cruce, lo aplasto bien y trazo una línea entre los dos puntos de intersección, por arriba y por abajo. No levanto el bisturí, levanto la primera pieza, sigo cortando y levanto la pieza que queda debajo. Uno bien con el aplanador, y esto tiene que quedarme bien picudo. Es muy importante, ¿eh? Para que estas piezas queden guapas tienen que estar bien picudas. Vale, nos vamos con las siguientes. Tenemos... Yo creo que vamos a poner estas tiras y luego hacemos morir las otras a estas. Bueno, corto un poco abundante, ya sabéis, como siempre. Voy a cortar otro trozo. Los tengo preparados para los dos. Como está estirado de antes, no lo vuelvo a estirar, son piezas muy pequeñitas. Lo mismo de siempre, montamos un poquito en lo que acabamos de poner y colocamos dando buena inclinación, o sea que nos guste la forma que tiene. Voy a colocar las tres de este lado primero, aquí en paralelo, manteniendo la inclinación, más o menos. Una tercera, y voy a poner la de este lado, y la única precaución que tengo que tener es que nos quede simétrica en la colocación, que nos quede en estas lámparas geométricas. Es muy importante mantener las simetrías donde las haya bien definidas, porque se notan mucho las piezas que quedan fuera de sitio, ¿vale? Bueno, las compruebo de lejos, ya sabéis que siempre la lejanía es cuando vemos los fallos si los tuvieran. Me parece que están bien. Bueno, pues aplasto el trozo puramente que va a formar parte de nuestro dibujo, no los sobrantes, por lo que os comento, que luego nos cueste más trabajo. Ajusto bien donde voy a hacer el corte.
quito esos sobrantes. Ajusto con el aplanador. Ya sabéis que esto es muy importante, ¿eh? Para que las piezas ajusten a donde tienen que llegar. Y voy a pasar el pico por las zonas que tienen rebaba. Vale, y ahora vamos a proceder a hacer las intersecciones estas. Son piezas pequeñas, ya sabéis que estas son pesaditas de hacer porque todo lo que es más pequeño es más pesado, pero bueno. Hay que hacerlo, pues nada, vamos a ello. No tiene ninguna dificultad, más que el que tienen que quedar bien pegadas, porque si no quedan bien pegadas, al ser piezas muy pequeñas, si no quedan ahora bien pegadas, es difícil que se nos aguanten cuando patinemos o cuando limpiemos la pantalla. Bien, las miro de lejos, compruebo si tienen la forma que yo quiero. Están bien, pues aplasto y remato. Bueno, vamos a ir quitando los sobrantes. Bueno, para mantener la mesa limpia, vamos a por otros dos. Es que le he hecho el corte un poco mal, como tiene sobrante, creo que me sobra, que me basta así, con el trozo que está bien cortado. Es importante que salgan de donde acaba la otra. Bueno, eso ya lo vais a ver, si os ponéis a hacerlo enseguida vais a notar lo que necesita, os lo va pidiendo. Esto es como en la cocina cuando se dice que las recetas piden, pues en este caso sí que es verdad que la colocación del plomo también en algunos diseños, cuando son muy geométricos, también nos va pidiendo, nos va hablando la pieza. Voy a aplastarla bien. Quité un poquito el exceso que tenía porque si no, no accedo bien a... Vale, muy bien. Ha crecido un poquito, pues tengo que volver a cortar, ¿eh? Pero es que si no, no podía aplastar bien. Estas piezas tan pequeñas, el problema que tiene es que se mueven bastante y van dejándonos cola en la pantalla. Luego esa cola hay que limpiarla muy bien antes de pintar con el alcohol. Vale, vamos a por las dos siguientes. Aplasto. Aplastar. Y coloco. Bueno, voy a cortar este exceso. Es que cuando tiene mucho exceso de plomo no tengo en sitios tan pequeños acceso para poder aplastar, por eso corté, aunque me obliga a volver a cortar para quitar el crecimiento que tiene el plomo, lo que estira. Pero si no, no tengo forma de acceder a estas piezas tan pequeñas. Bueno, voy a quitar la rebaba de aquí.
Voy a pasar las anteriores que no lo pasé, pero bueno, casi apenas tenían. Voy a alargar este que parece que ha menguado un poquito. Como son piezas muy pequeñas, alargan bien si tenemos que estirarlas un poquito más. Bien, vamos a hacer los piquitos esto de arriba y rematamos este lateral para que esto no se nos haga muy pesado. Voy a hacer primero el pico de abajo. Os digo lo de antes, aquí es muy importante que el pico que esté en línea con el pico anterior. O sea, bueno, que este pico con respecto a este y con respecto a este queden en línea. A la hora de colocar el plomo, ir vigilando que no los desviáis, ¿vale? Colocamos un trozo. Antes de aplastar, colocamos el otro, miramos que queden. Hay que tener en cuenta en esto dos cosas. Bueno, aparte de que la curvatura sea parecida, tenemos que mirar que este punto con respecto a esté en línea, y que esto con respecto a esto también, que estén a la misma altura. Son cosas que luego, si no coinciden, se van a notar mucho. Bueno, la línea del pico yo creo que está bastante bien. Voy a cortar. Si luego hay que hacer una pequeña modificación, nos va a permitir el aumento del plomo. Voy a juntarlas, aplasto, junto, y se han quedado en línea, o sea que tiene un poquito de sobrante que voy a tener que quitarle porque es una gotita de nada más ancho, una parte del plomo que tiene la rebaba con respecto a la otra, y aquí se nota, pero bueno, ahora lo cortaremos. Y en cuanto a las uniones en la parte de abajo, a ver, esta está aquí, y trazo una línea imaginaria. Yo creo que está bastante bien colocado. Lo miro. Si no nos quedara bien, lo levantaríamos y pondríamos otro, ¿eh? Bueno, ha quedado en línea. Voy a quitar la rebaba. Bueno, al aplastar la rebaba, ese pico que os decía ha desaparecido ya. Es una pieza que tengo que estirar un poquito más. ¿Veis lo que os digo? Ha quedado en línea aquí y en línea aquí. Bueno, vamos al pico de arriba, en la que tenemos que tener en cuenta lo mismo, que tanto el pico que se forme esté en línea con el pico de abajo y que los dos laterales salgan a la misma altura aproximadamente. Vale. Uf, qué puntería. Coloco esta, le doy curvatura, vengo a la de enfrente, y le doy también la forma. Esta está un poquito más baja, la que voy a tener que levantar es la que puse. Tengo que subir esta un poquito. Esta de aquí tengo que subirla un poquito porque si no, no tengo forma de que me lleguen. La levanto un poquito aquí y le doy un poco más de forma aquí arriba. Vale. Yo creo que con esa pequeña modificación ya va a ser suficiente. A ver. Bueno, corto y miro. Tiene más curva un pico que el otro. Voy a darle más curva. Aplasto, corto el pico. Si lo hacéis con un cúter, incluso este bisturí vale, si colocamos en el corte anterior y seguimos, hacemos una línea recta, es la mejor manera de que nos queden los picos en línea.
Bueno, lo miramos de lejos y efectivamente tiene bastante buena línea. Ahora hay que decidir el corte que le vamos a dar a estos salientes. Había otra opción que era haber unido estas piezas ahí. Yo lo que voy a hacer va a ser cortar al son de la de arriba, siguiendo la curvatura de la de arriba. ¿Vale? Vengo aquí con esta curva y corto. Y vengo aquí con... Hombre, la curva esta no la puedo seguir porque es muy baja. Bueno, pues entonces vengo con la que os parezca más natural el corte. Lo que sí tenéis que hacer es mantenerlo en el otro lado totalmente simétrico. O sea, como lo he cortado así, cortaré el otro. Vale, lo miras de lejos y pues efectivamente tiene la forma un poco de cola de pavo real, que era lo que quería. Voy a quitar algún sobrante que tengo, que al aumentar ha quedado marcado. Rebabas. Bueno, de todas maneras, todo esto ya sabéis, si no coinciden bien los picos con la punta del cútero del bisturí, las ajustamos para que ajusten. Bien, vamos a quitar todo este sobrante que tengo por aquí. Es un trabajo lento, aunque tiende a gustar mucho. Sí que es un trabajo que se resulta un poco lento, ¿eh? Vamos a completar. Este dibujo y vamos a hacer el corte que lleva este. Y lo mismo, aquí nos va a quedar tapado por el capuchón de la lira, con lo cual tampoco se va a ver tanto, pero sí que vamos a intentar que la curvatura sea simétrica, ¿eh? Aunque no nos coincida arriba exacto, porque nos lo tape el capuchón. Bueno, vamos a intentar que por lo menos las curvas que haga sí que sean simétricas. Cuidadito, ya veis que aquí también tiene un poco de vano. Siempre que sintáis que se mueve mucho la pantalla, el acetato, con el dedo de la mano contraria hacéis resistencia. Cortamos el exceso, quitamos aquí uno y dos, aplastamos y quitamos rebabas. Bueno, tiene muy buena pinta. Vamos a completar un lateral y así la próxima semana, yo ya he completado el dibujo totalmente. Bueno, voy a hacerlo por este lado que tengo completo esto. Levanto estas dos tiras que tienen que morir aquí. Bueno, podemos empezar por arriba o por abajo, lo mismo nos da. Voy a empezar por la de arriba. Tienen que confluir todas aquí en el centro de esta especie de flor de lis. A ver, voy a cortar por el otro lado, que está mejor marcado. Bueno, como siempre, de lejos miramos que tenga buena forma. Lo importante es decidir dónde está el centro. Voy a hacer un redondel aquí en el interior, que nos sirva, un punto que nos sirva de unión de esos cuatro especies de pétalos, ¿vale? Bueno, ese por un lado. Voy a dejar este que es un poco más estrechito para la de abajo. No sé por qué. Es como si el plomo ahí estuviera un poco más estrecho una mitad que la otra. A lo mejor al hacer el canal en el medio no les quedó muy promediado en fábrica. Bueno, pues lo voy a dejar para un trozo más pequeño, que no se note tanto. Aquí es una pieza grande y se nota bastante. Bueno, la miro de lejos, doy la forma, quizá hay que tener un poquito más de curvatura. A ver. Voy a empezar aquí en el medio y voy a venir hacia los laterales
dándole un poco la curva que tiene el otro lado. Vale, yo creo que ahora sí. Aplasto bien. Ya veis, cojo la pantalla por arriba. Rebabas fuera. Cortamos el exceso de arriba. Y aquí en el medio lo mismo. Cruzamos bien. Y venimos al pico. Yo creo que tengo que ponerlo un poquito más alto. Voy a cruzarlo un poquito antes. Para que no nos vengan, para que no nos baje mucho la... Sí, yo creo que aquí es su sitio. Vale. Aplasto bien. Vale. Voy a hacer la de enfrente. Tiene que salir, puede salir. Casi que no, o sea, pensaba hacer coincidir todos los picos, pero no. Voy a hacerla salir de aquí, porque adhiere mejor que queden aquí los cuatro picos. Tenemos que ir vigilando también este tipo de cosas, de cómo va a tener mejor vejez la colocación del plomo. Cuanto menos picos, pues menos riesgos de que se levante. Entonces voy a hacerlo morir al lateral, justo, mirad, justo donde remata el pico. Bueno, a un lado y al otro. Vamos a... Y las de los laterales van a hacer exactamente lo mismo. Van a ir a morir a esta que acabamos de poner. Lo que sí es importante, lo que os comento, que estén en línea los picos. Con este que se va a formar abajo. Bueno, la forma... La forma está bien. Aplasto. Aplasto bien. Corto al son del pico anterior. En un lado y en otro. Ya os digo que si optamos por hacer otro pico, no pasa nada. También nos valdría, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que los picos es lo que tiene peor vejez, ¿eh? Entonces, bueno, aun cuando son muy importantes en el diseño, si se pueden evitar, no perdiendo calidad en el dibujo, pues lo evitamos. He colocado esos dos sobrantes que había dejado antes, que iban a morir a este pétalo de esta flor de lis. Vale, mirad. Esta pieza, no sé si lo veis, ha quedado un poquito más ancho aquí que aquí. Voy a intentar levantarla y ponerla un poquito más abajo. Va a tener que estirar un poco porque si no, no me va a dar, pero voy a intentarlo. Si no, la cambiaría. Bueno, sí que me va a servir, sí. Y con tanta fuerza aplasté que ahora tengo demasiado sobrante. Lo bajo un poquito. Es poca cosa y sin embargo se nota la diferencia, ¿eh? Voy a tallar un poquito esta forma. Bueno, y ahora voy a hacer esta hoja que me queda, que va a morir a... Ahí sí que tiene que acabar en pico, no va a rematar. O sea, se tiene que formar un pico en la unión con la curva del zarcillo este que tenemos, ¿vale? Sale de la junta.
Bueno, la colocamos, vemos la forma. Ya os digo que en la unión con el otro pétalo de la flor de lis va al son de la de abajo, o sea, esta vendría a apoyar aquí y esta otra aquí, pero aquí sí que tiene que formarse un pico que tiene que acabar justo en el otro plomo, con lo cual abro un poquito el plomo, meto el pico del bisturí o del cúter que quede unido al plomo que teníamos colocado y corto 1 y 2, aplasto, compruebo que el pico queda ahí, ha estirado un poquito, voy a quitar un poco la rebabilla que ha sacado, vale, pero queda en su sitio, ¿veis? Va a morir el pico justamente ahí. Bueno, lo siguiente que nos queda es hacer ya los fondos. Vamos a colocar, podemos hacer en una pieza estos o una pieza esta. Yo creo que vamos a hacer una pieza al vertical y partidos los que lo atraviesan. Vertical, importante que quede bien recto. A ver, que me venía mucho arriba y no me llega. A ver, ahí. Este es muy sencillo, poniéndose uno de lejos, ve perfectamente que se mantiene la verticalidad y que está en el medio entre las dos piezas que tenemos colocadas, ¿vale? Vamos a ver si... Parecía que quedaba un poco corta, pero con lo que estira es más que suficiente. Vale. Corto el exceso aquí y la forma abajo. Quito rebabas. Vale, y ahora vamos a cortar. Con este trozo me da para las... Nosotros lo vamos a colocar entero y vamos a hacer los dos cortes, porque de esa manera es mucho más fácil seguir la forma, ¿vale? Estoy viendo que el dibujo que yo tenía marcado estaba como más subido de un lado que de otro. Entonces, bueno, ahora coloco ahí, me gusta la forma que tiene. Aplasto el trozo que va a ir pegado, aplasto el trozo que va a ir pegado. Cortamos aquí, al principio y al final. Y el trozo que monta encima, nunca podemos dejar plomo montando, ¿vale? Entonces ese trocito también lo quitamos, volvemos a aplastar para ajustar que llegue de plomo a plomo, que no queden huecos en el medio. Bueno, nos queda el de arriba y la bolita del remate de debajo de la flor de lis, y ya tenéis una muestra de todas las piezas que lleva esta lámpara emplomadas. Vale, vengo aquí, importante lógicamente que quede paralela a la que acabamos de colocar. La miramos de lejos, vemos la forma. En el momento en que nos guste, aplastamos. Cortamos excesos. Uno aquí. Otro ahí. Ahí. Y ahí. Aplastamos. Quitamos rebabas. Y esta que ha crecido un poco más de lo que necesitábamos, pues aquí se aplasta un poquito el plomo.
Bueno, nos queda únicamente esa pieza, estas piezas, ¿vale? Estas de aquí, bueno, pues nada, estas, lo mismo que antes. Sale del lateral. Le das un poco de forma. Voy a cortar porque con este otro trozo hago la otra mitad. Aplasto. Corto el sobrante. Y corto el sobrante. Y vengo al otro lateral. Y lo único que tengo que mirar es que quede simétrico con respecto a este. No importa mucho la forma que tenga, siempre que sea simétrica. Es decir, puede ser... Voy a hacer forma un poco de campana, quizá. Que no cierre mucho abajo. Vale. Aplasto aquí, aplasto ahí. Corto sobrante por abajo y corto sobrante por arriba. Y quito rebabas. Lo miro de lejos y confirmo. Ya veis que no se parece a lo que tenía debajo. Lo de debajo era mucho más redondo. Le he hecho un efecto campana, pues porque se adapta mucho mejor. Voy a limpiar esto para que veamos. Vamos a quitar todo este plomo que hay suelto por aquí. Para que no os distorsione. Muy bien. Bueno. Y veis que he hecho todas las piezas, o sea, una pieza al menos de todo lo que se repite en la pantalla. A lo largo de la semana completaré el dibujo y la próxima semana ya procederemos al patinado del plomo y a la elección de colores para la zona de lo que es el dibujo propiamente. Dejaré ambos los fondos para otro día porque en función del colorido que le demos a uno, bueno, vamos a ver un poco y decantarnos por una opción u otra en cuanto a los fondos. Bueno, como siempre, espero que os haya servido de guía. Y nos vemos la próxima semana con el siguiente vídeo intentando avanzar sobre este trabajo. Un saludo.